aplauso, ¿verdad? Ustedes conocen, a alguno de ustedes quizá ya se tomó fotos y no sé si se dieron cuenta quién era el fotógrafo. Es Javier. Gloria a Dios porque está con vida y que está con nosotros. Gloria a Dios por su hermana, que trabajó tan duro por Sagrario. Hermanos queridos, piensa tú, Señor, ¿será que tú me haces a mí igual de fuerte? ¿Será que puedes darme esa fortaleza a mí también? Y sabes, no te dejes amedrentar, no te dejes asustar y no creas las mentiras de la sociedad, quizá hasta de tus familiares o de tu propio corazón incrédulo, de que tú, y en última instancia del enemigo, de que tú no te mereces esa fortaleza. Piensa tú, ¿será, Señor, que yo puedo tener una familia así? ¿Será que yo tengo derecho o podría yo alcanzar a tener una familia así de unida? Y ciertamente derecho ninguno de nosotros tiene, porque todos hemos caído de la gloria de Dios y somos pecadores y no merecemos nada sino el infierno. Pero por la sangre preciosa de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor y alcanzar oportuno socorro, aún en las dificultades más fuertes. Y sabes, es maravilloso ver cómo el Señor se acerca a los que más sufren, a los que más aparentemente los que están en el margen, a los que todavía no pertenecen, a los que quizá tienen mayor necesidad. Dios, Jesucristo, en su ministerio lo demostró y es una lección de cómo hoy Él hace lo mismo y está dispuesto a ofrecerte a ti de la misma manera esa fortaleza. Así que, ¿les parece si oramos y nos avanzamos en nuestro texto? Vamos a orar y la predicación de hoy va a ser un poquito más corta para que puedan ir a comer y celebrar a sus mamitas. Así que vamos a orar al Señor. Querido Dios que estás en los cielos, una vez más te quiero pedir, Padre, que tú nos des ahora esta vez quizás no la fortaleza interior, pero en nuestra mente nos ayudes a entender, que algo haga finalmente clic en nuestra mente y podamos todo esto que estamos diciendo, estamos escuchando, las historias que de testimonio puedan enseñarnos algo y que las cosas puedan llegar a tener sentido y decir con razón esto es cierto. Ahora entiendo. Pero aparte, Señor, de hacernos entender con nuestra mente, quiero, Padre, pedirte por el amor de Cristo Jesús que tiene por sus hijos, por su pueblo, que nos des también el corazón, un corazón que se vuelque a buscarte a ti, Señor. Un corazón que tenga el deseo, que se las busque porque sabe que esto es su vida, que de aquí depende su vida. Padre amoroso, te quiero pedir entonces que enganches no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón. Hazlo por el poder de tu Espíritu, lo podemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les decía, hablábamos de la risa y la mujer virtuosa, como se dice en el libro de Proverbios capítulo 31, 25, fuerza y honor es su vestidura y se ríe del porvenir. En nuestro texto el día de hoy se encuentra en el libro de Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. Y es una historia donde Jesús se encuentra con una viuda. Jesús se encuentra con una viuda que acaba de perder a su único hijo. Te vas a dar cuenta, quizá a ti te parece eso una historia triste. Pero te vas a dar cuenta cómo esta procesión y Jesús se encuentra justo en el momento del funeral de ese hijo. Y Jesús, ponte a pensar, ¿qué hará Jesús en un funeral? ¿Cómo se comportará él? ¿Qué es lo que hacía él? Y lo interesante es que Jesús, poco antes de eso, en el versículo 6, capítulo 6, 21, un capítulo anterior a Lucas 6, 21, Jesús está enseñando
y está diciendo diferentes bendiciones, diferentes bienaventuranzas, donde dice felices, bienaventurados, qué bien por ellos. Y dice 6:21, bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados los que hoy lloran, porque reirán. Y tú dices, pero ¿cómo Jesús se atreve a decir eso en un funeral? Y eso es precisamente su actuar. Y cómo este funeral, vamos a ver cómo este funeral se convierte en una fiesta. Parece crudo, pero esa es la realidad. Capítulo 7, versículos 11 y 12. Dice, voy a avanzar breve por cuestión del tiempo. Dice el versículo 11 y 12. Poco después, Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta, sacaban a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Y aquí está. Imagínate qué es lo que está pasando. Imagínate en trata de visualizar. Esta es una historia. Transpórtate tú a un pueblo pequeño. Dice la palabra de Dios que está saliendo de la ciudad. Habían puertas principales. Había una puerta allí. Una puerta quiere decir que era una ciudad un poco fortificada, que tenía paredes. Y en la puerta era donde realmente se hacían muchas cosas. Si lees historias del Antiguo Testamento, vas a ver historias donde se habla mucho, donde se hacían negocios o transacciones o acuerdos con los líderes de la ciudad en la puerta de la ciudad. Y entonces es ahí, en ese lugar tan importante, tan crucial del pueblo. El pueblo se llama, ¿cómo se llama el pueblo? Naín. En ese pueblo Jesús se está alejándose. Jesús está a solamente, creo que si no me equivoco, son 7 millas de Nazaret, de su pueblo donde él creció, y a 40 millas de Capernaum, no muy lejos. Y Jesús se está acercando. Jesús no viene solo. Jesús viene, dice, iba con, versículo 11, con sus discípulos, y iba con él acompañados por una gran multitud. Y ahí va. Y cuando Jesús, como dice ese corito, ¿no es cierto? Jesús está pasando por allí, se va la tristeza, llega la alegría. Imagínate que Jesús va a una procesión de alegría. Jesús va quizá rodeado de niños. Jesús va rodeado con gozo, contando historias. La gente va feliz, la gente va gozosa, va con él. Y Jesús está en esa procesión. Y mientras él está seguido en este desfile con un grupo de gente que está alegre, se encuentra con otra procesión, que es un funeral a las puertas de la ciudad. Y en ese funeral se acercan a las puertas de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único de una madre. Los que son madres de un solo niño, de una sola niña, saben cuán preciado y cuán especial es ese niño. Todos los niños son especiales, pero específicamente cuando pero quiero llevarte un poquito a la cultura hebrea de su tiempo. Las mujeres en los tiempos bíblicos, esta es una sociedad patriarcal, verdaderamente era una sociedad patriarcal donde las mujeres no tenían derechos, no podían comprar propiedad ellas solas. La propiedad pasaba, cuando las viudas, pasaba la propiedad a los varones de la familia. Cuando una mujer quería acusar a alguien, tenía que ser respaldada por un varón. Cuando quería dar testimonio en una corte de leyes, su testimonio no servía, no valía, no era válido. Entonces las mujeres eran realmente menospreciadas y eran marginadas y no tenían derechos. Eso era la sociedad del tiempo de Jesús. Ahora ponte a pensar, esta mujer es una viuda, es decir, no tiene varón que trabaje por ella en una sociedad agraria, en una sociedad que laboraba con sus manos, con sus fuerzas. Era una mujer desposeída, una mujer sola, no tenía nada, nadie, no podía hacer nada. Y aparte de eso, su único hijo, que es un varoncito que va a sacar la cara por ella, que va a mantenerla, que va a sostenerla, que le da personalidad, que le da
autenticidad en esa sociedad, ese niño había muerto. Una mujer viuda, y la Biblia enfatiza esto, que era su único hijo. Entonces, esta mujer va acompañada de un grupo de personas. Y entonces, visualiza esto: una procesión de alegría, de vida, liderados por Jesús y sus discípulos, y por el otro lado una procesión de muerte, un funeral. Y en ese centro del torbellino está el dolor de esa mujer. Lucas no nos da el nombre pero nos da nos describe que ella era viuda y era única. Y entonces, esta mujer representa nuestros límites. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos llegado a los límites de nuestras fuerzas. Esta mujer ya no tenía razón para vivir. Esta mujer no tenía dónde, como decimos no tenía dónde caerse muerta, no tenía dónde estar, estaba totalmente desposeída. Y entonces dice el versículo 13: si tú y yo llegáramos a un funeral, ¿qué haríamos? Vamos a condolernos con las personas, vamos a condolernos con las personas que están, a darles del sentido pésame, o por último, si es que tenemos alguna cercanía relacional con la persona, vamos a acompañarles en el momento del dolor, vamos a tratar de consolar. Pero Jesús dice algo que es prácticamente insólito, casi absurdo, chocante, y si no fuese porque es Jesús que lo está diciendo, es casi un insulto. Mira lo que le dice Jesús en el versículo 11. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores, no llores. ¿A quién se le ocurre decirle eso a una viuda que ha perdido a su hijo único? A una viuda que ha perdido a su esposo y que no tiene a nadie más en la vida. No llores. Solo el autor de la vida puede decir eso. Solo aquel que es el camino, la verdad y la vida puede decir eso. Jesús, en vez de apartarse y dirigir esperemos, hagámonos a un lado, esperemos que pase el funeral, seamos respetuosos. Jesús se acerca, su corazón le jala, es como un imán. Jesús siente una atracción por los que están sufriendo, por aquellos que están desesperados, por aquellos que no tienen esperanza, por aquellos que están confundidos y dicen: ¿y ahora para dónde voy a agarrar? ¿Qué dirección va a tener mi vida? Y esta mujer dice que Jesús tuvo compasión. Esta palabra compasión es una palabra visceral, es una palabra de adentro, que sus entrañas se conmovieron. Es decir, que en lo más, cuando tú abres el corazón de Jesús y dices: ¿qué es lo que hay ahí?, vas a encontrar compasión, vas a encontrar amor. Y Jesús se compadece con esa mujer y acercándose tocó al féretro, y los que la llevaban se detuvieron. ¿Sabes? Ponte a pensar qué atrevimiento tan grande de una persona extraña que se acerca. Primero te dice: no llores. En una época donde se pagaba, cuando tú querías organizar un funeral en Medio Oriente en esos tiempos, querías organizar un funeral que honre la memoria de la persona que falleció y que se conozca en tu familia que era una buena persona, que se conozca en tu barrio, en tu comunidad que era una buena persona y que quieres honrar la memoria, querías que haya mucho llanto para que se demuestre de que lo quisieron, de que lo amaron. Entonces, para cubrir cualquier falta de llanto, para que haya suficiente lloro, ¿qué es lo que hacían las familias? Vamos a la funeraria a contratar mujeres y hombres que puedan llorar, para demostrar nuestro cariño, nuestra honra, para decirles a todo el pueblo de que esta era una buena persona y por eso la gente está llorando.
Entonces se pagaba y se contrataba. ¿Quién de ustedes aquí tendría un buen trabajo en esos tiempos? ¿No? ¿No es cierto? Vamos, ¿cuánto cobrarías por la hora para que te paguen para orar? ¿No es cierto? En esa sociedad, Jesús le dice a esa mujer y obviamente a toda la multitud: aquí no vamos a llorar, aquí no vamos a llorar. Te invito a que pienses en tu propia situación. Cada uno de nosotros, estoy seguro, puede identificar una situación que pareciera casi imposible. ¿Cómo voy a lograr solucionar eso? Esta situación en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, prácticamente no tiene solución. Y vienes aquí el día de hoy y le dices: Señor, vengo aquí a lamentarme, vengo aquí porque tú eres un Dios que me consuela. Pero generalmente Dios nos dice así en su palabra, que Él nos da más allá de lo que pedimos o imaginamos. Y Jesús nos dice: no solamente te voy a dar consuelo, sino te voy a dar también, voy a revertir esta suerte que te ha tocado. Y entonces Jesús, aquí se ven, miren, esto es doctrinal incluso, porque quiero que pienses, a veces cuando uno se enfoca en esto, piensa que la doctrina o lo doctrinal o lo serio o lo teológico está solamente en las cartas de Pablo, en las epístolas de Pablo. Pero no hay doctrina más maravillosa que la vida de Jesús. Una doctrina más pura, más santa y más profunda que la vida de Jesús. Y entonces Jesús, aquí vemos dos atributos de Dios demostrados en la persona de Jesús. El primero es su omnisciencia. ¿Quién le dijo a Jesús que esta mujer era una viuda? ¿Quién le dijo a Jesús? Dice el versículo: al verla, no es que le fueron con el chisme: oye Jesús, por si acaso esta señora, ni tienes idea. No, al verla, Jesús, solo al verla, porque Jesús tiene ese atributo de Dios que es de la omnisapiencia, la omnisciencia. Él todo lo ve, Él todo lo conoce. El Señor conoce tu dolor, Él conoce ese aspecto de tu vida que estás pensando ahora, que piensas: ¿cómo voy a solucionar esto? Este matrimonio, esta lucha, esta tensión, esta enfermedad, el Señor la conoce. ¿Tú crees que el Señor no se compadece? El Señor, al ver esto, al ver este vacío, al ver esta depresión, al ver esta soledad, el Señor ve y tiene compasión. Y no solamente eso, sino que el Señor tiene la omnipotencia. Quiere decir que Él es todopoderoso. Entonces, ¿cómo se atreve a tocar el muerto? ¿Cómo se atreve a meter la mano en el ataúd? En los tiempos bíblicos tú hacías eso y quedabas contaminado. Y entonces, ¿cómo es que Jesús se atreve a contaminarse? ¿Cómo se atreve a poner su mano allí? Pero esa es la omnipotencia del Señor. Toda la maquinaria de la muerte frena en seco, y Jesús hace este acto escandaloso de tocar al muerto. Y hay algo aquí maravilloso, porque su palabra puede más. Su palabra está por encima de nuestras realidades, de nuestro dolor, de nuestras situaciones. Y querida mamá, si es que estás luchando hoy, el día de hoy, con una situación así, quiero que escuches las siguientes palabras del Señor Jesús, las mismas palabras que le dijo a esta viuda. Y Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Levántate. El Señor Jesús le está diciendo esta palabra: a ti te digo. Es como cuando Jesús en otras ocasiones dice: de cierto os digo, ciertamente te digo, a ti te digo. Cuando tú piensas en tus hijos, en tus familiares que no están en Cristo, el Señor puede hablar esa palabra de esperanza. La palabra de Cristo tiene poder. Cuando Dios dice algo, asimismo tiene el poder para crear. No es como tú y yo que decimos algo, dices hagamos y tienes que ponerte a hacer. Levantemos esto, pero esto no el aparato no se va a levantar solito, tienes que levantarlo. Cuando el Señor dice haga la luz, fue la luz. Cuando el Señor dice sé sano,
eres sano. Cuando el Señor trae vida a alguien, Dios trae vida. Y entonces viene la pregunta, ¿puede el Señor sanarte? ¿Puede el Señor sanar tu situación? El Señor puede hacerlo. Y la pregunta nos devuelve a nosotros es, ¿creemos? Y dice la palabra de Dios en Lucas 7:15, y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús se lo entregó a su madre. Y sabes, aquí una de las cosas que uno debe hacer cuando está estudiando los milagros de Jesús específicamente, es que siempre tienes que buscar, la gran mayoría de milagros es el cumplimiento de una sombra de alguna historia que sucedió en el Antiguo Testamento. Algunos de ustedes pueden recordar, los estudiosos de la Biblia que les gusta estudiar mucho, se recuerda una historia del Antiguo Testamento cuando un profeta del Señor dice: madre, aquí dice Jesús se lo entregó a su madre, cuando el profeta de Dios le entrega de vuelta un hijo a su madre. Dos ocasiones, Elías y Eliseo, Primera de Reyes capítulo 17 y Segunda de Reyes capítulo 18. La viuda de Sarepta y la mujer shunamita, ambas con sus hijos fallecidos, y los profetas, cada uno les entregaron de vuelta a sus hijos. Y en esta vez, ahora quiero que esto es fascinante, mamá, escucha por favor. Mujer, que vas a ser mamá, mujer, esto es espectacular. Cuando estuve estudiando este pasaje, se me quebrantó el corazón pensar esto. Cada vez que Dios ha resucitado a alguien en la Biblia, cada vez que ha habido una resurrección, adivina quién es el que recibe al resucitado. Son mujeres. Son las mujeres las que reciben a los resucitados. No son muchas las resurrecciones. Tú puedes pensar que la resurrección es algo muy común en la Biblia, ¿no? Llegaba el profeta, resucitaba, venía Jesús, resucitaba. Jesús hizo sus milagros, y los que leemos hoy son realmente limitados. Pero por alguna razón Jesús quiere compadecerse con aquellos que la sociedad trata de poner en menos, o que a veces realmente, si las mamás son honestas el día de hoy, van a decir: es que pastor, tú no tienes idea de lo que es ser mamá, y por eso no sabes cuán duro y cuánta fortaleza y cuánto ayuda espiritual necesitamos. Y es cierto. Y por eso es que cuando las mujeres reciben a sus resucitados, y el libro de Hebreos capítulo 11, cuando relata a los grandes hombres, héroes de la fe, menciona: por la fe las mujeres recibieron de vuelta a sus hijos que habían muerto. Ahí, cuando se menciona a los de la fama de la fe, a los grandes hombres, a los grandes héroes de la fe, se menciona a esas mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras que recibieron a Jesús? Que fueron testigos de que Jesús había resucitado, testigos oculares. Las mujeres. Y Dios hace algo espectacular. ¿Por qué? Porque Dios se compadece. Y mira, quiero que veas cuál es el resultado de este milagro. Dice el versículo 16: el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho acerca de él se divulgó por toda Judea y por toda la región comarcana. Queridos hermanos, cuando tú eres testigo del poder de Dios, cuando tú has visto de cerca la bondad y la misericordia de Dios, cuando te has encontrado con esta historia increíble de un Dios amoroso que envía a su Hijo único para que tú y yo tengamos vida eterna, nuestro corazón se apodera de dos cosas. Se apoderan de nuestro corazón dos cosas. Primero, un sentimiento de indignidad, un sentimiento de no suficiencia, un sentimiento de temor, porque estoy diciendo: Dios mío, estoy enfrente del Dios del universo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Señor que me ha amado.
el que ha tenido misericordia de mí. Y como un flash pasan todas las historias de tu vida por tu mente y empiezas a decir: el Señor me ha cuidado, el Señor me ha protegido, yo podía haberme muerto, esto podría haber salido mal, estas malas decisiones que tomé podían haber salido peor. Y empiezas a darte cuenta de la misericordia y el amor de Dios. Y entonces eso es lo que la Biblia describe como el temor de Jehová, el temor a Dios, el que te das cuenta. Es lo que sintió el apóstol Pedro cuando era el discípulo Pedro, Simón. Y entonces Dios hace el milagro de la pesca milagrosa, Jesús hace el milagro, y entonces Pedro no tiene otra cosa que hacer que dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Cuando Isaías, ¿se acuerdan?, se encuentra en la presencia de Dios y la gloria de Jehová habita todo el templo, ¿qué hace el profeta? Señor, ay de mí que soy hombre muerto, no merezco nada de esto, porque mis labios son pecaminosos y vivo entre medio de gente tanta llena de pecado, no tengo. Y entonces el Señor nos dice, de la misma manera que le dijo al profeta Isaías: quitada es tu culpa, limpio es tu pecado. Querida mamá, quizá el día de hoy estás con remordimiento, tienes un sentimiento de culpa, estás pensando: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? El Señor te dice: limpio es tu pecado, quitada es tu culpa. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. El Señor te ofrece segundas, terceras, cuartas, infinitas oportunidades, porque con Él puede hacer las cosas nuevas. Todo padre se lamenta. Yo apenas llevo 5 años criando a mi hijo y me lamento de algunas cosas que he hecho y me da a veces sentimiento de culpa. Pero el Señor tiene misericordia y Él está con mayor interés por mis hijos que el que yo mismo tengo, por el bienestar de mis hijos. Él ama a mis hijos, a mi hijo, mucho más allá de lo que yo jamás podría imaginarme. Y entonces el resultado es decir, estoy en medio del gran profeta, no de un gran profeta, sino de el gran profeta de Dios, el gran hombre de Dios, que es el Hijo de Dios. Y ocurre algo aquí, que, mira, esa misericordia llega aún a Naín. Hay algo que no te he dicho, que esta región cercana aquí a Naín, donde se esparce toda esta fama, este dicho de que Dios ha visitado a su pueblo. Esta visita no se trata de que Jesús vino a tomarse un cafecito contigo, a ayudarte un poquito. Es que Dios llegó, la ayuda de Dios, la salvación de Jehová había llegado a su pueblo. Esta región y este espacio, esta Judea y la región de este sector donde se esparcen las buenas nuevas, era donde alguna vez estuvo la ciudad más depravada de sus tiempos, la ciudad de Sodoma. ¿Puedes creer eso? Las buenas nuevas del Evangelio llegaron aún a las regiones más pecaminosas, más depravadas, más malignas que pudieran haber existido. Si tú conoces algo de la historia bíblica, la ciudad de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su pecado, por su depravación. Y allí en ese mismo sector, Dios se le ocurre resucitar a un hijo para devolvérselo a su madre. Querido amigo, ¿de dónde saca Dios, querida madre? ¿De dónde? ¿Por qué Dios puede hacer eso? Tienes que hacerte esa pregunta. Jesús es quien en ese momento, Jesús, ¿por qué Él se atreve a decir, a meter su mano allí, en ese ataúd? Porque Él mismo iba a ser llevado a la cruz del Calvario y a ser sacrificado. Su cuerpo iba a ser llevado, así como llevaban a este muerto, a este niño fuera de la ciudad. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte Calvario. Así como Jesús fue entregado, y así como esta mujer tenía a un hijo único y su único hijo fue devuelto, el Padre nos dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así como este niño resucitó, asimismo Jesucristo resucitó al tercer día. Y el día de hoy, tú y yo podemos acceder confiadamente para conocer a Dios, conocerle a Él
y el poder de su resurrección. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, querido Señor, quiero pedirte en esta hora que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda recibir de ti esa palabra que nos dice: levántate, porque tú has visitado a tu pueblo, porque tú has llegado, porque tu misericordia ha llegado. Señor, te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú puedas extender tu mano, que tú puedas penetrar esas zonas, esas áreas de nuestra vida donde parecieran no tener esperanza, donde parecieran no tener vida. Señor, te quiero pedir que extiendas tu mano en aquellas situaciones familiares que parecieran no tener esperanza o solución. Que tú extiendas tu mano, Señor, en aquellos lugares, en aquellas partes de nuestro corazón que parecieran estar encallosadas por el pecado. Señor, renuévalo, dale vida, Señor. Padre, y te pido que te compadezcas de la misma manera que te compadeciste de esta viuda, por alguna madre que está aquí, Señor, por alguna madre que necesita ser fortalecida, que el día de hoy encuentre fortaleza, que el día de hoy encuentre aliento y esperanza, que el día de hoy, Señor, su cuerpo sea fortalecido. Esas horas sin dormir, esas horas, Señor, sin que pareciera que no van a terminar, esas noches sin descanso, para esas mamás con bebés recién nacidos, Señor, fortalece, dale fuerza de lo alto, Señor. Y para aquellas madres con hijos adultos que el día de hoy claman por la salvación de sus hijos, por la protección de sus hijos, Señor, te quiero pedir que tú actúes poderosamente en sus vidas, en las vidas de sus hijos. Señor, traerás de vuelta a sus hijos, así como trajiste a esta viuda, le devolviste su hijo. Señor, devolverás a esa madre que está aquí llorando, clamando por la salvación de sus hijos. Señor, creemos que en tu corazón hay misericordia y gracia. Gracias, confiamos en ti. En Cristo Jesús te pedimos todo esto.